Bueno, pues bienvenidos a los que estáis conectados. Soy Manuel Yuste, creo que ya todos me conocéis. Eh, Quiero daros las gracias para empezar el que un viernes por la tarde conectéis conmigo y vayáis a pasar estos 35, 40 minutos a mi lado. Para mí es un privilegio y también es una gozada el poder, desde una manera tan sencilla, acudir a diferentes puntos de España de una forma tan fácil, ¿no? Bueno, el objetivo de la charla de hoy, de este webinar, es haceros llegar lo último que hemos lanzado el pasado 12 de abril en España y Portugal y profundizar un poco más en lo que ya os contamos ese día en un evento online que realizamos donde probablemente alguno de vosotros ya asistiera. La idea de un lanzamiento nuevo no es tanto introducir productos nuevos en el mercado, sino dar respuesta a diferentes reclamaciones o demandas, no solo de vosotros, que sois nuestros clientes, sino de los usuarios, que son los vuestros. El pasado 12 de abril yo os mostré diferentes estudios de mercado de diferentes organismos oficiales u organismos privados, pero sí organismos ajenos a Belton, donde se explicaba de alguna manera cuáles eran las demandas más importantes de los usuarios de audífonos o de aquellas personas que querían adaptarse. Es verdad que la principal queja de las personas que están adaptadas en vuestros centros auditivos sigue siendo la misma en los últimos años, que es la audición en entornos ruidosos. Todavía es el principal desafío de los fabricantes para dar solvencia a los audífonos en esas situaciones donde las personas se encuentran mal, ¿no? Es cierto que en los últimos 20 años se ha avanzado mucho. Cada lanzamiento de producto de cualquier fabricante mejora el anterior en este sentido, pero es verdad que todavía hoy es el principal desafío que tenemos que afrontar porque hoy día, según algunos estudios de mercado, esas conversaciones, el poder escucharlas y entenderlas en ambiente ruidoso, es a día de hoy la principal causa o motivo de la compra de audífonos. Es verdad que ese oír en ambiente ruidoso es el principal impulsor de la satisfacción de los usuarios una vez que han sido adaptados en vuestros centros auditivos. Pero, sin embargo, a día de hoy es la mayor necesidad insatisfecha de esas personas. Es la principal queja que soléis tener en los centros auditivos y que nosotros recibimos en nuestros servicios de atención al cliente en cuanto al funcionamiento de los audífonos en estos ambientes, ¿no? Según el último Market Track, sabéis que Market Track es uno de los principales estudios de mercado a nivel internacional, el pasado estudio del año 2022 indicaba que a nivel mundial hasta el 86% de las personas tienen problemas en escuchar conversaciones en ambiente ruidoso. Lo sabéis bien, es vuestra principal queja y por eso estamos intentando dar soluciones o por lo menos intentar minimizar con unos productos nuevos esta queja, ¿de acuerdo? También, según el Market Track del año pasado, son 5 las principales situaciones donde los usuarios quieren oír bien. Por supuesto, queremos oír bien en todas las situaciones que se nos den, pero el orden y el porcentaje en los que los usuarios marcan sus prioridades son estas 5. Principalmente oír bien en casa o en ambientes familiares, hablar y escuchar en ambientes ruidosos, hablar por teléfono sigue siendo una demanda y un desafío, ya no solo con sistemas de conectividad, sino también con los teléfonos puestos en los oídos como si fuéramos normoyentes. Esas conversaciones en entornos de ruido extremo donde se dan entre dos personas sin que haya más personas involucradas sigue siendo un problema. Y, por supuesto, el escuchar la televisión, que quizá sigue siendo uno de los principales factores por lo cual un familiar decide decirle a una persona potencialmente usuaria que necesita ir a un centro aditivo porque en casa pone la televisión muy alta. Bueno, pues realmente nosotros queremos focalizar nuestro trabajo últimamente en dar soporte a estas 5 situaciones y a minimizar esa queja que decía que es el entender en ambiente ruidoso. Para eso, sabéis que hemos introducido una familia nueva, que ya no es nueva porque lleva prácticamente un año en el mercado, que es Belton Achieve, donde lo que se ha hecho ha sido priorizar fundamentalmente el sonido por encima de todas las cosas. Y el sonido en el comportamiento
en esos entornos de ruido. Esa ha sido la prioridad número 1, el poder tener un sonido natural en esos ambientes. Esto lo hicimos con Belton Achieve principalmente con un procesador nuevo y también con una prestación adicional que mejoraba lo que ya teníamos entonces. Recordad que en las versiones anteriores teníamos un sistema direccional que lo llamábamos Crosslink 3 y lo que introdujimos con Achieve era Crosslink 4. Crosslink 4 lo que introducía era 3 algoritmos nuevos que mejoraban esos comportamientos en entornos ruidosos, fundamentalmente aportando más localización sonora. Por un lado, hasta ahora nuestros algoritmos direccionales utilizaban parámetros que estaban medidos fundamentalmente en planos horizontales. Lo que hemos hecho con Crosslink 4 y los procesadores de Belton Achieve ha sido hacer un mapeo de señal mucho más amplio a 360 grados para poder tener una sensibilidad del entorno mucho mayor. Por otro lado, hemos acelerado los sistemas de procesamiento, no solo del chip en cuanto a acelerar sus sistemas, sino también en el reconocimiento de entornos y la aplicación de esos reconocimientos en cuanto a la sincronización y activación de los distintos sistemas direccionales. Esto es lo que se consigue es que la detección de los entornos y la puesta en escena, digamos, del sistema direccional para esos entornos sea mucho más rápida y la persona, por tanto, se pueda adecuar mejor a ellos, ¿no? Y un tercer algoritmo que está enfocado principalmente a entender a esas personas en ambientes de ruido extremo, lo que hace es cerrar mucho más el foco direccional. O sea, la idea es que con todo esto la persona tenga más conciencia espacial, pueda decidir por sí misma lo que quiere escuchar, porque lo percibe igual que un normoyente o parecido a un normoyente, porque aportamos localización sonora, pero una vez que el usuario ha decidido qué sonidos discriminar, igual que haría un normoyente, y a cuáles prestar más atención, mirándoles directamente, pues una vez que mira eso, si les presta atención, aplicamos un sistema direccional mucho más cerrado, sincronizando no solo datos, sino también sonido entre los dos audífonos en caso que estemos en una adaptación binaural, para tener una reducción de ruido mucho más drástica y mejorar, por tanto, la inteligibilidad. Estos 3 algoritmos lo que nos hacen es mejorar, ya digo, la comprensión del lenguaje y de las conversaciones en esos ambientes de ruido. Esto lo hicimos con Belton Achieve y es lo que ahora mismo os muestro en pantalla. Si recordáis, el pasado mes de octubre del año pasado es cuando introdujimos estos 3 formatos en Belton Achieve. 3 formatos RIE en las tecnologías top 17, en la 9 y en la 6 de gama media, para sustituir a los antiguos RIE de Belton Imagine. Recordad que Belton Imagine ya había intentado sustituir a Belton Amaze y el 80% probablemente de las adaptaciones que estáis haciendo, algunos incluso un porcentaje mayor, las hacéis con audífonos RIE. Y por tanto introdujimos Belton Achieve en 3 formatos, un RIE recargable y 2 RIEs de pila, uno con pila 312, el 63 y el 64 con pila 13. Los 3 tenían exactamente los mismos formatos, las mismas carcasas, los mismos colores que teníamos con Belton Imagine, pero introduciendo, como decía, esas prestaciones nuevas y esos algoritmos que mejoraban sustancialmente el comportamiento en ambiente ruidoso y sobre todo la comprensión de conversaciones, un sonido mucho más natural. Y por eso nosotros os animamos ya en el mes de octubre pasado a aquellos que estabais utilizando Belton Imagine a hacer el salto directo a Belton Achieve, porque Imagine ya no tenía sentido teniendo unos audífonos similares en los mismos elementos tecnológicos, pero con un comportamiento superior, ¿no? Algo que queremos hacer hincapié, aunque sea un aspecto un poco técnico, es en qué estamos trabajando en Belton en estos últimos años. Sabéis que si miramos atrás, los sistemas direccionales tradicionales, los que había en el mercado hasta no hace mucho, estaban fundamentados en priorizar lo que venía de delante, filtrando cualquier sonido que viniera por detrás o por los lados. Y así, lógicamente, si yo miro a quien me está hablando, pues lo voy a entender mejor porque todo el sonido
que me viene de detrás y de los lados estaba totalmente filtrado en cualquier frecuencia. Claro, esto estaba muy bien, pero nos dimos cuenta de que el oído humano no hace eso. Los sonidos que me vienen por detrás, a mí como norma oyente soy capaz de oírlos, mientras que los usuarios de estos audífonos no eran capaces porque los mismos audífonos se los filtraban. Entonces decidimos hace ya muchos años, estamos hablando de más de 12 años, en dividir la señal frecuencial en dos franjas. Una franja grave, donde íbamos a trabajar en modo omnidireccional, que significaba que todos los sonidos que me vengan por detrás, si son graves, no van a estar filtrados. ¿Por qué? Porque el oído humano no lo filtra. ¿Por qué una persona con audífonos va a escuchar con un sonido filtrado si yo como normo oyente lo escucho, lo oigo? Entonces lo que hicimos fue un corte frecuencial donde los graves estaban en modo omni, sin filtrar, y las frecuencias medias y agudas estaban filtradas para aportar reducción de ruido, igual que hacía un oído humano. Y de esta manera aportábamos un factor de localización sonora que antes no teníamos, que es fundamental para que las personas podamos decidir por nosotros mismos a qué sonidos de los que oímos queremos escuchar y a cuáles de los que oímos no queremos escuchar y les dejamos de prestar atención. Bueno, pues ahora que hemos hecho un nuevo corte frecuencial, porque nos hemos dado cuenta de que las frecuencias agudas son importantes y no deberíamos de filtrarlas al 100%, porque son las que utiliza el sistema auditivo para interpretar de dónde viene el sonido en cuanto a diferenciales de intensidad. Por ejemplo, yo siempre voy a escuchar más intenso en el oído más cercano a la fuente que lo produce y un poquito menos en el oído opuesto. Pues lo que hacemos ahora es que los agudos, en vez de manejarlos en modo direccional completo, vamos a tener modos direccionales independientes no sincronizados. Es decir, los audífonos, el derecho y el izquierdo, van a estar permanentemente buscando las conversaciones allá donde se produzcan para llevarlas al cerebro, aportando mucha más localización sonora y mejorando, por tanto, la comprensión. Y el filtrado de sonido total que venga por detrás lo vamos a hacer en las frecuencias conversacionales. Esto lo que conseguimos es mayor claridad de voz, mejor localización por retardos de señal y por diferencial de intensidad sonora, más reducción de ruido y sobre todo más conciencia espacial y comprensión de las conversaciones. Yo os animo a que lo probéis porque es una mejora sustancial y cualitativa muy fácilmente percibible por el usuario y por vosotros mismos con respecto a Belton Imaging que teníamos antes, ¿de acuerdo? Y esto fue, ya digo, lo que introdujimos. Pero es verdad que en el 2022 y a fecha de hoy no podíamos decir bye bye a Belton Imaging, porque Belton Imaging no solo eran audífonos RI, eran también audífonos a medida y audífonos retroauriculares. Por lo tanto, teníamos que mantener Imaging porque Achieve no lo podía sustituir al 100%. Bueno, pues lo que hemos introducido el pasado día 12 de abril son precisamente esos formatos de Belton Imaging, pero dentro de Belton Achieve con las prestaciones de Belton Achieve. Estamos hablando de los formatos a medida, un audífono CIC muy pequeñito, pila 10, sin conectividad para poder tener el audífono más estético posible para aquellas personas que buscan algo escondido en el oído, y un audífono intraauricular recargable cuyo objetivo no es tanto dar una solución a las personas que quieren un intra, sino buscar la forma de que esas personas que tienen pérdida auditiva, pero a fecha de hoy ni siquiera se plantean ir a un centro auditivo a adaptarse, porque las soluciones que les damos no son, digamos, atractivas para ellos, porque los ven como prótesis para viejos, pues darles algo alternativo que les haga entrar. O sea, la idea no es que a esos clientes que ya os entran les demos esto. Si, oye, si les gusta, perfecto. Pero la idea es qué ocurre con esos que no os entran. Tenemos que hacer de alguna manera, por difusión, a través de redes sociales, de publicidad, que conozcan que tenemos una solución apta para ellos y que va en función a la demanda que estas personas quizá más jóvenes buscan. Un audífono intraauricular recargable. Ahora hablaré de él. Y, por supuesto, audífonos retroauriculares para esas personas que por algún motivo, bien sea por segregación de cerumen, por sudoración, por supuración, no podamos poner un auricular dentro del conducto auditivo. Pues audífonos retroauriculares en formatos recargables. Un audífono estándar para pérdidas entre leve y moderadas y un audífono power para pérdidas entre severas y parcialmente profundas. Todo ello en los tres segmentos tecnológicos de Achieve 17, 9 y 6. Y ahora sí, con esto
podemos decir adiós a Belton Imagine. De manera que el próximo 1 de enero del 2024 dejaremos de comercializar Belton Imagine. Tenemos todavía unos meses para hacer esas adaptaciones binaurales en aquellos usuarios que a lo mejor compraron la monoaural, pero os animo a que a partir de ya dejéis de pedir Belton Imagine porque tenéis a Chief en los mismos formatos, pero con un funcionamiento superior. No tiene sentido seguir pidiendo Imagine y por tanto lo sacaremos del mercado el próximo mes de enero. Haciendo un poquito recapitulación, el modelo CIC es muy sencillo, no tiene conectividad, hay que adaptarlo con cables y la idea es tener un audífono muy pequeñito. Lógicamente, al ser tan pequeño, solo tiene un micrófono y esos apartados de direccionalidad no los va a tener. Sí va a tener los procesados rápidos de señal para localización sonora, pero no así el sistema direccional porque solo tiene un micro. Y en cuanto al audífono intra recargable, ya os digo que la idea no es dar una solución intra a esas personas que hoy nos vienen al centro auditivo. Si les gusta, se lo damos. Pero es atraer a personas que hoy no nos entran. Y realmente ya lo estamos consiguiendo, primero con Imagine y aquellos que ya estáis trabajando con Achieve, podéis ver que hay ya un porcentaje de personas más jóvenes que os entran al centro gracias a este modelo. La idea era conseguir un audífono que no tuviera apariencia de prótesis auditiva, sino que tuviera apariencia de esos dispositivos que, como por ejemplo, yo os muestro, yo tengo unos AirPods de Apple, colgamos de nuestros oídos y están socialmente aceptados. Fijaos que los AirPods de Apple son bien feos. Bueno, pues la idea es un dispositivo que se conecte con los móviles, que pueda escuchar música, pero que además sea audífonos, con las ventajas de que encima están hechos a medida, a diferencia de esos dispositivos de norma oyentes que son estandarizados. Bien, tendríamos un plus adicional. Yo os pongo en la pantalla un modelo que es de nuestra marca Jabra. Sabéis que GN, aparte de audífonos, tienen dispositivos para normoyentes, auriculares, altavoces, Bluetooth. Y nosotros contamos también con un dispositivo de este tipo, como los de Huawei, como los de Samsung, como los de Apple. Probablemente ese es el más discreto del mercado y uno de los más tecnológicos. Bueno, pues veréis por la calle gente con esto parecido a esto y que van perfectamente con ellos sin el hándicap de que la gente piensa que esté sorda. Y están socialmente aceptados. Si yo me meto en el metro ahora, en el metro de Madrid, probablemente 7 de cada 10 personas vayan escuchando música con sistemas de este tipo. Y están aceptados y a la gente no le importa llevarlos. Es más, si son de Apple o si es una marca importante, prefieren que se vean. ¿Vale? Y no importa que se vean. Entonces la idea es, vamos a conseguir meter esta misma tecnología en un audífono con la idea de que se vea. Y por tanto vamos a tener audífonos completamente modulares, recargables, con una tecnología superior, con conectividad tanto a accesorios inalámbricos como a dispositivos móviles, para escuchar música, para hablar por el móvil en llamadas, pero con una apariencia 100% de dispositivo de comunicación hecho a medida y donde el botón central es toda la cápsula central, ¿de acuerdo? Como queremos que se vea, van a ser relativamente grandes y van a ser también en color antracita como color estándar. Podemos pedir en otros colores, pero antracita será el estandarizado. Muchos me habéis preguntado si se puede hacer más pequeño. Se podrá hacer tan pequeño como lo permita el conducto aditivo, la impresión que hayáis tomado y por supuesto los componentes electrónicos. Aquí tenemos un hándicap que es la batería. Hoy día no existen, los fabricantes de baterías no han diseñado una batería recargable lo suficientemente pequeña para tener intras tradicionales en tamaño normal recargables donde nos dure la autonomía 24 horas. No existen. Las más pequeñas que hemos conseguido, que sean que nos den garantías de no tener que cargar el audífono durante todo el día, son del tamaño que veis y nos condiciona mucho el tamaño. Fijaos que los dispositivos de norma oyentes normalmente si estamos utilizándolos de forma continuada, vienen a durar en torno a 4 horas, 4 o 5 horas, los que más. No podríamos hacer esto en un audífono porque no podemos dejar sordo al usuario el resto del día. Necesitamos
solvencia en las baterías y, por tanto, de momento hoy son grandes. Según los fabricantes de baterías vayan consiguiendo reducir el tamaño, iremos también reduciendo el tamaño de los intrarrecargables. Pero hoy día son así. Por supuesto, al ser recargable necesitamos un cargador y estos cargadores están diseñados también personalizados, puesto que como metemos los audífonos a través de sus carcasas, necesitamos que las bases tengan el contramolde de esa carcasa. Por tanto, siempre que pidáis este tipo de audífonos, os enviaremos los aparatos fabricados junto con unas placas que son los contramoldes de la carcasa para que pongáis en los cargadores. Se cargan exactamente igual que los formatos RIE. Se mete en el audífono, los audífonos se apagan automáticamente, cerramos la tapa para que empiece a cargar por inducción, la lucecita del audífono parpadeará según está cargando y cuando esté 100% cargado la lucecita quedará fija encendida, ¿vale? Y cuando saquemos los audífonos a los 2-3 segundos se encienden automáticamente. Claro, ¿qué ocurre? Al cerrar la tapa no vemos las luces del audífono, de manera que serán las luces del cargador las que reproduzcan qué está ocurriendo en las luces del audífono. Van a hacer la misma función. Cuando los audífonos se están cargando, esas luces del cargador parpadearán y cuando los audífonos estén 100% cargados, las luces del cargador se quedarán encendidas fijas. Es un cargador sin batería. Por tanto, necesitamos que esté conectado a la corriente eléctrica. Eso es importante. ¿Por qué? Si no lo tuviéramos conectado a la corriente eléctrica, al meter los audífonos no se van a apagar y van a empezar a pitar. Tendríamos que apagarlos previamente si queremos utilizarlo como un estuche portátil sin conexión a corriente. ¿Bien? Un cargador hecho a medida. Y este cargador, pues por supuesto, nos va a dar la autonomía de 24 horas una vez que los audífonos estén 100% cargados y lo vamos a poder utilizar también como estuche cerrando esa tapa protectora. ¿De acuerdo? Ya digo, la carga es por inducción, no hay ningún tipo de conexión metálica. Y en el caso de que quisierais enviar el audífono a reparar o a reajustar, nosotros la reparación va a ser cambio de módulo, ya no vamos a cambiar piececitas como hasta ahora, será audífono nuevo automáticamente y os enviaremos también una placa nueva con la nueva carcasa porque si la hemos reajustado ya probablemente no sea exactamente igual y tengáis que cambiar esa placa en el cargador para que los audífonos queden perfectamente integrados cuando cerremos la tapadera. Desde hace ya ni me acuerdo, 20 años, todos nuestros audífonos tienen un sistema de protección de nanómero, donde no puede entrar el agua porque el poro es más pequeño que la molécula de agua ni tampoco la suciedad. Esta protección nos permite tener la máxima protección y certificación de protección, ante la humedad y la suciedad, que es la IP68, y serían protegidos no solo por fuera, sino todos sus componentes electrónicos también por dentro. Esto no hace que los audífonos sean sumergibles. No existe hoy día, aunque haya algún fabricante que lo publicita así, es falso, no existe ningún audífono sumergible en el mercado. Una cosa es que la IP68 certifique que puedan sumergirse a una profundidad de 3 metros y los componentes no resulten dañados, pero los audífonos no han sido diseñados para ser sumergidos ni, por supuesto, escuchar bajo el agua ni nadar con ellos, ¿vale? Eso no existe hoy en el mercado. Lógicamente, los audífonos podemos pedirlos con diferentes potencias y la potencia será factor del tamaño de su propio auricular. ¿Por qué digo esto? Porque las expectativas de tamaño estarán también muy ligadas a la potencia que elijáis. No es lo mismo un CIC low power que un CIC high power, donde el auricular es el doble de tamaño. Entonces tenemos que ser consecuentes en el sentido en el que no podemos pedirle la misma estética a un CIC low power que a un high power. En cualquier caso, son pequeños en los tres casos, siempre dependiendo de cómo sea el conducto y la impresión que toméis, y podéis elegir en base a la pérdida auditiva del usuario. En el caso del intraauricular, pasa lo mismo, tendremos el medium power, high power y ultra power para poder cubrir pérdidas, casi hasta el 90% de las pérdidas que os puedan entrar en un centro auditivo, pero ser consecuentes de que el tamaño irá creciendo en función, vaya creciendo también el auricular. Nuestra premisa siempre es hacer el audífono lo más pequeño posible. Esa es la premisa. Lo que no podremos es garantizaros antes de fabricarlo cuál va a ser ese tamaño del audífono.
Nos pregunta, a ver, me voy a poner las gafas porque yo ya estoy un poco mayor. Nos pregunta Lisa si en el software viene una foto para informar de cómo quedaría este audífono. No, viene una foto del audífono, pero no viene una foto del audífono en el oído, porque es que además va a ser muy dependiendo de cada oído cómo va a quedar el audífono. Pero sí en el programa siempre, y lo veremos ahora, hay una foto de cómo es ese aparato. Y lo que no hay, va a haber diferenciaciones en función de las potencias. La foto es una foto estandarizada, ¿vale? Como decía antes, también introducimos dos formatos retroauriculares, igual que teníamos en Belton Imagine. Un audífono estándar, más pequeño, que será el BTE, el modelo 76, ahora lo veremos, y un formato retroauricular Power, el modelo 86. Dos modelos, cuyas carcasas son distintas porque al tener diferente potencia, también el auricular es más grande en el Power y por tanto su carcasa es más robusta, un poquito más grande. Y por tanto, los huecos de los cargadores son diferentes. Es importante que pidáis el cargador del estándar si vais a pedir el modelo 76 y el cargador del Power si vais a pedir el modelo 86. Son cargadores que aparentemente son iguales, pero sin embargo no lo son porque sus entradas son de diferentes perímetros. Es cierto, y a petición de muchos de vosotros y de nosotros mismos a nuestra casa matriz, la idea sería estandarizar cargadores. Cada vez tenemos más modelos de audífonos, 4 cargadores, el premium, el estándar, el de escritorio, el personalizado de Intras, y se hace todo muy complejo. Nuestra idea es poco a poco ir estandarizando. La primera opción va a ser quitar el logotipo para que un cargador me valga para todas las marcas. Pero nuestra idea es que en un futuro pues haya cargadores que valgan para todos los modelos. De momento no ha entrado, pero estamos trabajando en ello. Y sendos cargadores están destinados a proporcionar una autonomía de 24 horas en los audífonos si estamos trabajando con ellos en modo normal o hasta 12 horas si el 100% del día estamos transmitiendo sonido con un dispositivo móvil, ¿de acuerdo? Luego podríamos decir que el usuario no va a tener que cargar los audífonos hasta llegar a casa y acostarse. Bien, son cargas de inducción. Los diseños de los retroauriculares son más grandes, ¿vale? También porque llevan el auricular dentro y por tanto hace que el audífono sea más grande que un RIE, está claro. La posición de los micrófonos está diseñada para que la direccionalidad sea óptima. Pero a pesar de que siempre buscamos la máxima estética o la máxima ergonomía, es cierto que muchas personas usuarias de retroauriculares son mayores, cuya destreza en las manos está un poco más limitada. Entonces siempre estamos priorizando que a pesar de que los audífonos sean pequeños, que los pulsadores sean grandes. Y eso es lo que vais a encontrar en esos audífonos, unos pulsadores que son grandes para que sean fáciles de encontrar detrás del oído y fáciles de manejar. Algo muy importante es que si quisierais en el audífono retroauricular estándar quitar el codo y cambiarlo por otro, o en el Power quitarlo y cambiarlo por un codo metálico, ahora hablaré de él, esos codos, o incluso poner un tubo fino en el estándar, esos codos no van a rosca, van a presión. Hay que tirar hacia arriba y meter un nuevo encajándolo hacia abajo. ¿Vale? Son a presión. No los intentéis sacar a rosca, porque si los sacáis a rosca, lo más probable es que os rompa el codo o peor todavía que rompa el módulo interno del audífono donde va todo el procesador y haya que cambiar el audífono completo. Luego son a presión, súper importante. Y por tanto, los tubos finos no nos valen los que teníamos antes, que eran a rosca. Necesitamos unos tubos finos que vayan a presión. Entonces, si necesitáis tubos finos para Belton Imagine o ahora también para Belton Achieve, son unos tubos finos específicos para estos modelos que tendríais que solicitar. Son también iguales, mismos tamaños, derecho-izquierdo, pero con el inserto a presión en el audífono. En el caso del retroauricular Power, en Belton y Maggi teníamos dos modelos, uno con codo plástico y uno con codo metálico. El codo metálico era para tener más potencia y el codo plástico un poquito menos de potencia. Y teníais que solicitar uno u otro en función de la pérdida auditiva. Bien, en Belton Achieve ya no es así. El audífono es único
y sois vosotros los que cambiáis el codo metálico al codo plástico en base a las necesidades, reconfigurando en el programa de adaptación Belton Solus Max qué potencia queréis. Y así podéis tener un 2 en 1, no necesitamos pedir un high power perdiendo la opción del codo plástico o un estándar perdiendo la opción del codo metálico. El audífono es único, cambiáis el codo que en función de las necesidades y reconfiguráis la potencia del audífono en software en base a las exigencias de la pérdida auditiva. Deciros también que en los audífonos retroauriculares, y esto es bien conocido por vosotros, los micrófonos están muy expuestos a la sudoración, sobre todo en momentos de mucho calor, ¿no? Y es una de las principales fuentes de entrada de humedad. Es verdad que la humedad no afecta a los componentes en cuanto a corrosión, pero lógicamente la humedad bloquea, sobre todo si es sudor que viene con restos salinos y hace que los micros queden tapados. Bueno, pues estos audífonos van montados con unos filtros de Gore-Tex que se pueden quitar fácilmente con un bastoncito que tiene filtros adicionales, al igual que los Cerustop de los auriculares RIE. ¿Vale? Son blister de 8 bastoncillos donde por un lado quitamos, por un extremo quitamos el filtro antiguo y por otro extremo ponemos el filtro nuevo que van a presión. Es muy fácil de quitar. Yo sugiero que los tengáis en centro auditivo si vais a trabajar con audífonos retroauriculares de este tipo recargables. Y de esta manera, en función de las necesidades, podremos contar con diferentes potencias en base a las pérdidas auditivas, tubo fino o codo y tubo tradicional en el retro estándar para cubrir las pérdidas con más o menos graves con un máximo de 90 decibelios planos y codo plástico o codo metálico en el retroauricular Power para cubrir pérdidas de hasta 100 o 110 decibelios, que estamos hablando ya de pérdidas profundas. No llegaríamos a cubrir las pérdidas profundas que es capaz de cubrir un retroauricular de pila 675 superpotente, pero estaríamos hablando de un audífono extremadamente potente a la línea de los antiguos Bus Ultra que teníamos de pila 13. Nos pregunta Manuel si tanto los tubos finos como los codos como tubos finos y codos, como los filtros de micrófono es para los dos formatos. Sí y no. Los codos son iguales para los dos formatos. Es verdad que el codo metálico está específicamente diseñado solo para el Power, porque es para conseguir potencias máximas, ¿vale? Los filtros son los mismos para los dos formatos, el estándar y el Power. Y los tubos finos son para el estándar, porque una pérdida auditiva severa o casi profunda no son aptas para trabajar con tubo fino porque es muy probable que el audífono se acoplara. ¿Se puede montar físicamente? Sí, pero la idea es que los tubos finos se monten en los retroauriculares estándar. Aunque físicamente, ya digo, los codos y los tubos finos pueden montarse en cualquiera de los dos formatos, al igual que los filtros. Sí. Bueno, con esto, como digo, veis las nomenclaturas. IMP sería los formatos Achieve, CIC, ITE, direccional wireless charging, la C es charging, recargable. Modelo 63 acabado en C, modelo recargable de RIE. 63 que no acaba en C sería el pila 312. 64 sería el pila 13. Y luego los retroauriculares, el 76 sería el estándar, como acaba en C es recargable. Y el 86 sería el Power, también acabado en C porque es recargable. De manera que teniendo esto, ahora sí que sí, podemos decir adiós a Belton Imagine. Yo sugiero que no los adaptéis más. Sin embargo, todavía hoy alguno de vosotros sigue adaptando Belton Amaze, y con esto voy a ir terminando. Belton Amaze, ¿por qué? Si Belton Amaze es un producto antiguo, porque muchos me habéis dicho que poniendo la mayoría de vosotros audífonos... Uy, un momentito, que me está saltando una llamada. Un momentito, que me está saltando una llamada. Perdonadme, que no sé si estáis escuchando, me está saltando una llamada en los auriculares. Bueno, como decía, no sé si me oís. Voy a quitar esto. Bueno, como decía, ¿se me oye? Vale, se me oye, perfecto, perdonadme. Como decía, todavía hay gente que sigue adaptando Belton Amaze.
Y esto es porque muchos me habéis dicho que la carcasa del recargable es demasiado grande comparativamente con Belton Amaze. Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido lanzar ahora un audífono nuevo que sería Mini RIE y va a ser el formato 62. ¿Vale? El formato 62 es un Mini RIE que va a tener exactamente los mismos componentes que el formato 63, pero en una carcasa muy pequeña, más pequeña que el 63, aunque todos los componentes y por tanto sus prestaciones y su batería va a ser exactamente igual. Lo que hemos hecho ha sido recortar eh, las puntas del RIE estándar y hacerlo un poquito más estrecho para que la carcasa sea mucho más pequeña. Hemos realojado de alguna manera los componentes en un módulo plástico interno un poco más pequeñito. Y de esa manera vamos a tener mismas prestaciones, misma autonomía de carcasa que el RIE tradicional, pero en un formato mucho más pequeñito. ¿De acuerdo? Por supuesto, como el audífono es más pequeño, un momentito que hay una pregunta. Exactamente, Manuel. Lo iba a decir ahora, pero el formato 63 recargable va a desaparecer. Sabéis que en el formato 63 tenemos dos cargadores. El cargador Premium, que es el que tiene batería integrada, y el cargador estándar, que es el que no tiene batería integrada. ¿De acuerdo? Esos cargadores serían los mismos para el modelo 62 más pequeño, pero ¿qué ocurre? Que como la carcasa es más pequeñita, los huecos de esos cargadores son también más pequeños. Por tanto, no nos van a servir, y aquí volvemos otra vez a complicar el asunto, los cargadores que teníamos para el formato 63. Son similares, pero los huecos son más pequeños. Luego, tened en cuenta que cuando vayáis a pedir el formato Mini RIE, sus cargadores, bien sea el Premium, bien sea el estándar, tienen que ser específicos para el Mini RIE. No os equivoquéis en ese sentido. Un cargador Premium, que ya digo que funcionaría como un cargador portátil si tuviera su carga interna a tope, y un cargador estándar que necesitaríamos tenerlo conectado a la corriente eléctrica en casa. Bien. Como todo lo demás es igual, los auriculares siguen siendo los mismos. Perdón, que me he ido. Los auriculares son los mismos. El auricular Marí, el auricular Low Power, el Medium Power, el High Power y el Ultra Power son todos los mismos, con las mismas potencias. Sí es verdad que en el auricular Marí hemos hecho una corrección respecto a Belton Imagine. En Belton Imagine, quienes usasteis Marí, muchos notasteis que sonaba un poco metálico. ¿Y esto por qué? Porque sabéis que como el auricular lleva un micrófono que va en el conducto auditivo, Elisa, nos vemos, muchas gracias por participar, que va en el conducto auditivo, aprovecha la resolución en 5.000 Hz del propio pabellón auricular. Y esto se sumaba a la propia resolución de agudos del audífono. Esto lo hemos corregido en Belton Achieve para que cuando usemos Marí no se sumen ambas resoluciones y el audífono quede como con un sonido metálico. De manera que Belton Achieve con Marí ahora va a tener un sonido mucho, mucho más natural. Seguiremos también teniendo esa protección contra la humedad y contra la suciedad para tener el IP68, máxima certificación contra la humedad y la suciedad, y por supuesto, mantenemos los mismos 8 colores que teníamos con Belton Imagine, donde si no especificáis lo contrario, el color que recibiréis será el champán. Pero no obstante, tenéis opción a pedir el plata, el champán que iría por defecto, el oro, el bronce, el marrón, el antracita, el gris cálido y el negro. Cualquiera de esos 8 colores los mantenemos en el formato Mini RIE. Y como los auriculares son los mismos, los Surfit 3, sus potencias y las pérdidas auditivas que cubren son las mismas que teníamos en el RIE recargable 63 o en los modelos de pila. Mismos rangos de adaptación. Y con esto, ahora sí, completamos la familia de Belton Achieve. Ya terminando, claro, tendríamos un formato probablemente para cada necesidad, pero dos de ellos realmente tendrían las mismas prestaciones. Nos pregunta María Luisa cuáles son los colores de los intras recargables. Bueno, los colores los vas a ver en la página web. Tenemos el beige, el antracita, el marrón en diferentes tonalidades, pero el color estándar, si no se pide lo contrario, va a ser el antracita. En el CIC va a ser el beige, pero en el intraconcha va a ser el
antracita, ¿de acuerdo? Y ese será el estándar, aunque podéis pedirlo en beige también, pero el antracita será el color estandarizado en el Intraconcha. Y como decía, hay dos modelos que son los RIE recargables que son en prestaciones son iguales. Por tanto, como decía Manuel, el modelo 63, que es el que estábamos ofreciendo hasta ahora, lo vamos a retirar del mercado. De manera que a partir de octubre de este año ya solo tendremos el RIE recargable modelo 62. También en Belton Imaging vamos a quitar el modelo 63 recargable. Lo retiramos y pasamos al modelo recargable 62, que es el más pequeñito. No tiene sentido tener los dos. Bien. Asimismo, los cargadores, pues tendremos, empezando por abajo, el cargador a medida para el intrarrecargable, los cargadores de escritorio para los modelos retroauriculares, recordad que hay uno para cada uno de los retros, el 76 o el 86, y cargador premium o estándar para los RIE recargables. Pero como quitamos el modelo 63, pues esos cargadores premium y estándar que vayáis a pedir tendrán que ser solo para el modelo 62. No podremos utilizar los del modelo 63 en aquellos casos que tuvierais en stock. ¿De acuerdo? Dicho esto, y ya termino, para programar la familia completa de Belton Amaze vais a necesitar la última versión del programa Solus Max, el 1.16. ¿Vale? Que como siempre podréis descargarlos desde la página web que veis en pantalla, www.supportgn.com/Beltone. Ahí podéis descargar el 1.16 y sobreescribir la versión anterior. Nos pregunta Pepe si serán los mismos que los de Danabox. En Danabox, que no es hoy de lo que estamos hablando, tenemos una familia que es Danabox Alia. Danabox Alia sería el homólogo a Imagine. Los homólogos de Danabox son los Boreal, y exactamente Boreal en Danabox son los mismos Achieve de Belton. Lo que pasa es que actualmente Boreal no tiene ni formatos a medida, ni formatos retroauriculares, ni formato mini RIE. Eso vendrá probablemente después de verano. Y ya por último, en el programa de adaptación, la versión 1.16, sí que veréis ahora en Belton Achieve 12 modelos, tanto en el Achieve 17 como en 9,6, y en cada uno de ellos, y aquí es donde yo os decía que podemos ver las fotos de los audífonos, veremos el modelo 86, que será ese retroauricular potente, en este caso ya con codo plástico o codo metálico, en función de cuál pongáis, la potencia se va a reconfigurar para ese codo. El 76, que será el retroauricular estándar, bien sea con tubo fino o con codo tradicional. El modelo 64, que será el RIE pila 13. El modelo 63, acabado en C, será el RIE recargable que tenemos hoy y que vamos a sacar en el mes de octubre de comercialización. El 63 sin la C, que será el pila 312. ¿De acuerdo? Y el nuevo 62 con la C, que será el recargable mini. ¿De acuerdo? Y ya por debajo, los modelos intraconchas, ¿vale? En sus 3 versiones de potencia. Aquí la fotografía es beige, aunque el color estándar en España va a ser el antracita. Y los C y C, que en este caso veis que no tienen la W porque no tienen conectividad, no son wireless, y por tanto los C y C tendréis que conectarlos con cables CS63 como cualquier intra tradicional. Si entramos en una simulación, y con esto ya termino, que nos quedan 3 minutos para cumplir la hora, el horario previsto, ¿dónde veríamos esas prestaciones que hacen tan distinto a Achieve de Imagine? Pues realmente una de las prestaciones no las vamos a ver porque es el propio procesador. Es un chip nuevo, mejorado, que hace que el sonido sea mejor. Pero luego es verdad que hay 2 prestaciones fundamentales que son los sistemas direccionales, que lo vamos a ver en Solus Max. En Solus Max 1.16 en el apartado de características avanzadas en la sección de aquellas que afectan al habla. Una vez que entréis en el programa, os vais a las funciones avanzadas del programa y dentro de estas funciones avanzadas, dentro de la sección habla, vais a ver en el apartado de direccionalidad esa direccionalidad Crosslink 4. Crosslink 4 sería
una Crosslink 3 avanzada con un mapeo de señal a 360 grados que me hace tener una sensación espacial mucho mayor y por tanto localizar sonido de mejor manera. Y si recordáis, en Belton Imagine teníamos un programa que se llamaba Ultrafoco, que me permitía una máxima reducción de ruido en conversaciones tú a tú en esos ambientes ruidosos extremos. En el caso de Belton Achieve tenemos Ultrafoco 2. Es la segunda versión del ultrafoco que lo que me permite es más reducción de ruido todavía y por tanto mejor inteligibilidad en esos ambientes. Estas dos prestaciones, ya digo, son características específicas de Belton Achieve. Por último, y ya terminando, en la versión 1.16 vais a ver también, entre otras funcionalidades que hemos ido mejorando, que las curvas de ganancias van a salir limpias. Antes salía con unos rombitos en cada zona frecuencial. Y esos rombitos, pues mucha gente no les gustaba porque le impedía ver, sobre todo si las curvas estaban muy juntas, en qué nivel de ganancia estaba cada curva. Hemos quitado esos rombitos para limpiar la curva. Es lo mismo, pero se ve un poquito más clara, más diferenciada, ¿vale? Con esto, bueno, pues deciros que tenéis Belton Achieve disponible ya en todas esas versiones. Y con esto cerramos el lanzamiento de Belton Achieve. Como digo, en octubre sacamos el recargable que teníamos hasta ahora, el 63, y en enero dejamos de comercializar Belton Imagine. ¿Qué vendrá en un futuro? Pues ya después de verano, probablemente en el mes de octubre, introduciremos ya familias de audífonos nuevas con otras prestaciones y probablemente con sistemas de conectividad más avanzados y distintos, que os contaremos en su día. Así que sin más, daros las gracias por participar. Espero que os haya gustado, que os sirva, que os haya sido útil. Os animo, como digo, a empezar a adaptar a Chief y ya no Imagine, ni siquiera a Maze, porque ya tenemos un intra, o sea, un RIE pequeñito. Y que cualquier duda que podáis tener a partir de ahora, como siempre, tanto mi equipo como yo o cualquier delegado comercial de Belton estará a vuestra disposición para solventarlas. Y sin más, que paséis una jornada de tarde fantástica, un fin de semana increíble. Recordaros que el lunes es festivo en Madrid y estaremos cerrados. Y pues nada, que disfrutéis mucho este fin de semana. Si no os veo pues de aquí a verano, que disfrutéis mucho el verano, que tengáis un año excelente y por supuesto una vida extraordinaria. Hasta luego, chicos. Muchas gracias a todos.